Una sugerencia de esas que tienen que estar en nuestra librería. El periodista canario Nicolás Castellanos, el autor del libro Me llamo Adu, la verdadera historia del niño de la maleta que conmovió al mundo. En él se relata las peripecias de un pequeño de 8 años cuya intención era reunirse con sus padres hasta que fue descubierto por el escáner de un puesto fronterizo en mayo de 2015. Actualmente la familia sigue separada, la madre y los dos hijos viven en Francia y el padre en Bilbao, a la espera de la resolución del proceso judicial en el que está inmerso por la entrada de Adu en la maleta. Hablamos ya con el periodista Nicolás Castellano, que nos puede atender hasta hora de la mañana. Buenos días, señor Castellano, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Bueno, lo primero, ¿por qué ha decidido escribir este libro? Bueno, porque esa imagen que, como tú decías, apareció el 7 de mayo de 2015 en la frontera del Tarajal, en Ceuta, fue una imagen que se coló entre 1 millón de imágenes que habían cruzado el Mediterráneo en el 2015. Fue el año de todos los récords, todos mirábamos al mar, a esas embarcaciones que eran rescatadas en las islas griegas, en el canal de Sicilia, entre Libia e Italia, o incluso en el estrecho de Gibraltar o en Canarias, que ya llegan muchas menos pateras. Y lo que nunca habíamos visto era la imagen de un muñeco de color marrón dentro de un cuadro verde. Ese muñeco era Adu, un niño de 7 años de Costa de Marfil, que nos interpelaba a todos en aquel día diciéndonos qué está pasando en Europa para que un niño acabe convertido en una mercancía, ¿no? Bueno, pues una reflexión la tenemos aquí en este libro, Me llamo Adu, lo tengo ahora mismo aquí en mi mano. Es lo que ha ocurrido antes de que viésemos esa imagen de la que usted está hablando. ¿Cuál es la historia, lo que hay detrás, la historia de la inmigración? Sí, al final la historia de Adu, la historia de Ali, de la familia, es una historia que tiene que ver mucho con Canarias. Esta familia vivía en Puerto del Rosario, en el barrio del Charco, en Fuerteventura. Ali había llegado en patera en 2005 huyendo de la inestabilidad de Costa de Marfil hasta Canarias, después de haber sido robado, de haber sido engañado. A la tercera patera consiguió llegar finalmente a la isla de Fuerteventura en 2005, pidió asilo, ahora que está tan de moda hablar de los refugiados. En esa época los refugiados de la guerra de Costa de Marfil, del conflicto de Costa de Marfil, prácticamente no se contaba en los medios de comunicación. Emprendió su vida en Fuerteventura, empezó a trabajar, es profesor de francés y de filosofía, empezó a trabajar en una lavandería industrial en Puerto del Rosario, empezó a emprender su vida, pero le faltaba algo, le faltaba su mujer y le faltaban sus hijos. Y ese pequeño Adu fue el último que no pudo reagrupar, y no lo pudo reagrupar, que es la figura de la reagrupación familiar en la ley de extranjería, porque le faltaban, Pilar, 56 euros al mes en la nómina para cumplir con el criterio económico que marca el reglamento de la ley de extranjería para atraer, para reagrupar a otro de los menores, ¿no? Así que Adu, por 56 euros, no pudo venir por la vía legal, a pesar de que su padre lo intentó por 3 veces, y finalmente esta familia desesperada, ante el ultimátum de la mujer, de Lucy, de que no quería seguir separada de su hijo porque el niño se había quedado en desamparo solo en Avillán, porque la abuela había muerto, pues decidieron ponerse en manos de una red, pagaron 5.000 euros y fueron engañados hasta el punto que no tenían ni idea del uso de la maleta y estuvieron a punto de ver a su hijo en unas circunstancias mucho peores, ¿no? O sea que al final la delegación del gobierno aquí en Canarias le dijo que no podía entrar a Adu, y ellos encontraron en estas redes, en estas mafias, la única forma de traer a su hijo, de volverlo a ver. Sí, de hecho, Ali está acusado todavía por un juzgado de Ceuta de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Esta figura, este tipo penal, es el mismo que se le aplica a un patrón de patera, es decir, que ahora mismo el padre de Adu, por querer traer a su hijo, y ya que no le dejaron por la vía legal, por ese criterio del criterio económico, está enfrentándose a una posible pena de 3 años de cárcel, que es lo que le pide el fiscal. Por eso están separados. Él está en Bilbao, no puede salir de España porque tiene el pasaporte confiscado, y su familia está en París a la espera de que se aclare la situación. Pero es importante, Pilar, que recordemos esta figura de la reagrupación familiar, porque esta situación legislativa está condenando a miles de niños a crecer separados de sus padres. Sus padres han emigrado, han tenido un coste emocional, personal, en muchos sentidos a la hora de trasladarse a otro país y emprender una nueva vida para mejorar, al fin y al cabo, la vida de sus hijos, pero no pueden educar a sus hijos, no pueden criar a sus hijos. Y ese es el problema de Adu. Si por la vía legal lo pidió 3 veces, lo peor, y lo dice también, lo cuento en el libro a través de un escrito del Defensor del Pueblo, es que realmente Adu tuvo que venir por la reagrupación familiar. Fue una mala interpretación de la ley porque el criterio económico se tiene que minorar, lo dice así el reglamento de la ley de extranjería, cuando en beneficio superior del menor el niño tenga que estar con sus padres. Es decir, el menor se había quedado solo en Avillán, su abuela había muerto, se quedó en compañía de un hermano mayor de unos 17 años en aquel momento, y el niño tenía derecho, por su bien superior,
a estar con sus padres. Así que, como dice el defensor del pueblo, fue una mala interpretación de la ley por parte de la delegación del Gobierno en Canarias lo que ha creado todo este episodio, porque de haberse hecho bien por la vía legal, jamás estaríamos hablando de este episodio tan dramático de la maleta, ¿no? Es que después de oír lo que nos está contando, ¿a cuántas familias no les habrá pasado lo mismo? ¿Cuántas familias no habrán arriesgado, lo habrán intentado y al final 56 euros es que nos llevamos las manos a la cabeza? ¿Qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que hay miles y miles de familias que no pueden estar con sus hijos. Hay un libro muy interesante de una madre ecuatoriana que vive aquí en Madrid que habla de educar desde el locutorio. Es decir, estamos obligando a muchas familias a tener el único contacto con sus hijos a través del locutorio telefónico, a través de las nuevas tecnologías, posiblemente a través de las videoconferencias y con visitas esporádicas a sus países de origen. La reagrupación familiar es una figura que se creó precisamente para que el proceso de integración de un migrante fuera completo. Un migrante viene y en la medida que pueda acompañarse de su familia estará mucho más integrado en nuestra sociedad. Sin embargo, las nuevas políticas europeas han recrudecido estas políticas de reagrupación. En España tenemos una de las legislaciones, digamos, más o menos aceptables, a pesar de que hay miles de familias que no pueden tener a sus hijos, pero es que en Francia prácticamente se está reduciendo a cero. En el Reino Unido, con el UKIP, con la presión de los partidos xenófobos, se está también reduciendo la posibilidad de la reagrupación familiar, y no hablemos de Donald Trump en Estados Unidos, que quiere directamente eliminar esta figura. Entonces, el gran problema de todo esto es que hay centenares de miles de solicitudes al año en España y que un alto porcentaje se ven rechazadas, ¿no? Hemos visto imágenes de la presentación del libro junto al padre de Adu, Ali. Ha hablado con él, ha estado con él para poder escribir estas páginas. ¿Cómo lo conoció? Pues lo conocí en Ceuta, cuando él salió de la prisión, después de 32 días que estuvo en la cárcel, porque recordemos que a él lo detuvieron una hora después de encontrar al pequeño Adu en la maleta. Él entra en Ceuta con toda la documentación legal del niño, pensando, inocente, que al cruzar la frontera estaría esperando el niño con alguien y se lo iban a entregar. Es detenido, se pasa 32 días en prisión y cuando es liberado, puesto en libertad condicional, yo tengo ya un primer contacto con él. Y posteriormente ya lo había tenido, bueno, previamente con Lucy, con la madre y con el niño, en varias ocasiones que los vi en Ceuta, porque estuve cubriendo la noticia allí. Y finalmente, cuando se reúne la familia en Fuerteventura, decidí ir a visitarles porque, como te decía, ¿no? O sea, es una imagen que te golpea tanto el estómago como las neuronas, y quería saber un poco más de esa familia. Y a partir de ahí, de tener un contacto más fluido y de la propuesta de la editorial Planeta, se nos ocurrió plasmar esta historia en un libro, en un reportaje periodístico que cuenta todos los detalles de la familia, desde que cuando se conocieron ellos dos, padre y madre, en un baile de verano de cualquier pueblo, que nos podemos poner en su situación, en su pueblo en Azufre, que está a 500 kilómetros al norte de Avillán, hasta que empiezan a nacer los niños. Por ejemplo, hay un detalle: cuando Ali sale huyendo de Costa de Marfil, había dejado embarazada a Lucy, a su mujer, embarazada de Adu. Ali emigró a Canarias, en patera, y hasta que el niño no tenía 4 años no conoció a Adu. Es decir, estamos obligando, ¿no?, con estos procesos migratorios, estas leyes tan rígidas, a que un padre, por ejemplo, pase 4 años hasta poder conocer a su hijo, ¿no? Estamos ya terminando la entrevista, pero me gustaría recordar que Nicolás Castellano, pues, ha trabajado aquí en las islas, luego ya, pues, desde hace muchos años ya se encuentra trabajando en la cadena SER, especializado en Madrid, especializado en temas de la inmigración. Y esta historia, la historia de Adu, que ha recogido en el libro, me imagino que a lo largo de toda su trayectoria profesional será una historia impactante, pero la misma que se puede repetir en otros puntos del planeta. La inmigración no tiene freno, va a continuar llegando gente arriesgando su vida en patera aquí hacia las islas como hizo Ali. Sí, sin duda alguna. Hay un libro de Sami Naïr, que ya era una premonición de hace prácticamente 12 años, que se titula Y vendrán. Sami Naïr es uno de los mayores politólogos, sociólogos, expertos en movimientos migratorios, sobre todo en el Mediterráneo, y hasta que no resolvamos los resortes, las causas, los motivos que llevan a la gente a estos desplazamientos forzosos, no va a cambiar la situación. Por mucho que pensemos en los muros, y aquí en Ceuta, Melilla, llevamos 25 años de muros levantados, por muchas patrulleras que pongamos en Senegal, en Mauritania o en Guinea-Conakry para cerrar la ruta atlántica hacia Canarias, si las necesidades son mayores que esos muros, van a seguir pasando esos muros, ¿no? En el caso de Adu, a mí la gran cuestión que me llevó a hacer este libro es pensar en la infancia, en el futuro. La imagen de un niño es el futuro, y la imagen de Europa, cuando yo la vi en la imagen de un niño dentro de una maleta, me preocupa mucho, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a tratar al futuro? ¿Cómo vamos a tratar a los niños, a la infancia migrante?
Hay que decir que ha cedido la mitad de los derechos de autor de este libro para la familia, para poderlos ayudar a salir adelante. Así que además de ser usted un gran periodista canario, que bueno, destacado en el ámbito nacional en el tema de la inmigración, pues también es una persona muy solidaria y generosa. Así que muchas gracias, felicidades y le deseamos muchísima suerte con este libro. Muchísimas gracias a ti, Pilar.